Es la gran caída en los servicios de Google, la última build de Windows 10 con Aero Shade y una herramienta que pasa a ser opcional de Windows 7 a Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos, ya lo saben, como siempre su fuente irrefutable con toda la información que obviamente es precisa. Vamos a irnos ya directamente al grano. Obviamente no informé acerca de la gran caída de YouTube, de todos los servicios de Google, pero mira, me esperé un poco para recopilar mejor información, recabar datos totalmente contundentes y no realizar un video totalmente pa'l carajo de tan solo 2 minutos informando algo que ya sabemos, que YouTube y todos los servicios de Google estaban prácticamente petando. Así es que voy a irme ya directamente al grano. Esto prácticamente surgió en la madrugada, hora México, alrededor de las 6:20, 6:30 PM, justamente tal cual todos los servicios, los planes gratuitos como el modo G Suite y prácticamente Gmail, lo que es el calendario, también YouTube, Google Meet, Stadia, Contactos, Maps, prácticamente no se podían acceder a estos servicios de Google. Sí, tal cual ni al resto de aplicaciones o webs de la compañía de Google. Obviamente se hizo un revuelo ahí vía Twitter, obviamente siempre la hashtag ahí YouTube Down. En YouTube, por ejemplo, el problema justamente radicaba al querer abrir lo que es un video, no se podía acceder prácticamente, ni tampoco en modo incógnito. YouTube funcionaba y los videos cargaban, pero obviamente marcaban ahí un error que prácticamente no se, pues claro que sí, no se reproducían. Con el paso de los minutos tras esta situación se detectó vía Down Detector, donde justamente se radicaba lo que es ese problema. Era a nivel mundial, pero totalmente ahí te lo marcaba en específico que radicaba en Europa, que Google y todos sus servicios se caían. Prácticamente algo muy común, pero tal cual es algo muy raro que justamente todos los servicios prácticamente de Google estuvieran petando. La web de Gmail indicaba problemas, pero la web de estado de los servicios no lo marcaban así, tal cual. Ahí justamente estarás viendo lo que es algunas capturas justamente de que te arrojaban que todo estaba perfectamente funcionando, pero en realidad pues no podías acceder. Paradójicamente añadieron que G Suite también estaba pues prácticamente petando, pero de igual manera en las estadísticas no marcaba ninguna clase de problemática, un problema que va mucho más allá del propio Google. El hecho de que caigan los servicios de Google, dada la forma en que otras aplicaciones dependen de APIs como las de Google Maps, hace que otros muchos servicios dejen de funcionar. Así, por ejemplo, la plataforma como Cloud, Uber o Pokémon Go han sufrido o pueden sufrir problemas en este sentido, y pues tal cual. Así, ya después de todo este revuelo de que no se podía acceder a YouTube, a todos los servicios de Google, pues ya después de esto el portavoz de Google explicó justamente que Google experimentó una interrupción del sistema de autenticación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. Los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión experimentaron altas tasas de un error durante este periodo, y el problema del sistema de autenticación se resolvió justamente a las 4:32 AM hora del Pacífico. Todos los servicios ya después de todo esto estuvieron funcionando de manera adecuada. Ya después de esto también dijeron que pedimos disculpa a todos los afectados. Llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurarnos que este problema no se repita en el futuro. Así tal cual mencionó lo que es el portavoz de Google justamente sobre este problema de que estaba petando prácticamente todos los servicios. No hablo solamente de YouTube, hablo de todos los servicios de esta compañía de Google. Justamente cuando estoy grabando lo que es este video y ya a punto de publicarlo, pues justamente sigue siendo tendencia hashtag YouTube Down, y tal cual somos conscientes de que muchos de ustedes tienen problemas para acceder a YouTube en este momento. Nuestro equipo lo sabe y lo está investigando. Luego, después de esto, pues ya comentó lo que es una respuesta, la actualización, que está todo funcionando de manera correcta, se puede acceder a YouTube nuevamente y disfrutar de todos los servicios con normalidad. Así es que ahí lo tienes, el problema con todo esto de que petaron prácticamente todos los servicios de Google. Déjame saber en qué momento, si te agarró despierto o no, lo que es la gran caída masiva de Google. Luego después quiero hablarte ya en otros temas que la última build de Windows 10 develó que Microsoft planea eliminar la función Aero Shade para gestionar ventanas abiertas, y sí, capaz y seguramente
al inicio no lo describí de manera perfecta, pero puede que no te haga mucho sentido esa función AeroShake, pero es una utilidad presente en el sistema operativo desde Windows 7 con una funcionalidad que permite pues que al agitar con el ratón una ventana de pantalla se minimicen el resto de ventanas abiertas. Puede que nunca lo hayas usado inclusive, pero resulta útil en bastantes casos cuando queremos dejar limpia la pantalla de ventanas que en ese momento era inservible, pues se acaba totalmente de minimizar lo que es ese golpe. Se desactivará la compatibilidad con AeroShake en el sistema operativo de Windows 10. El funcionamiento de AeroShake, tal cual como he dicho, facilita el labor de dejar limpio lo que es el escritorio de ventanas abiertas que puedan obstaculizar la vista de la ventana abierta o de la aplicación principal que se encuentra desactiva, pero ya estará totalmente deshabilitada. No la borrarán como tal, sino más bien deshabilitada. Se podrá inclusive volver a activar. Es una función presente que no obstante se puede desactivar también desde el editor de políticas o activarlas ahí tal cual, pero así lo destaca Microsoft en la última build para Windows 10. Y luego después quiero también destacarte que una herramienta de Windows 7 pasa a ser opcional, y estoy hablando nada más y nada menos que la legendaria herramienta de recortes heredada desde Windows 7 va a desaparecer, y no tanto a desaparecer, más bien me refiero a que podremos ya instalarla o no, será totalmente opcional. Esto ya se está viendo. La herramienta de recortes presente desde Windows 7 pues ya tal cual lleva desde muchísimo tiempo ya ahí acompañándonos. Una vez que ya la puedas desinstalar, pues mira, ya no estará prácticamente en el sistema, tal cual se nos pedirá que usemos la versión más moderna de recortes y anotación en su lugar. Y la herramienta de recortes se introdujo, en el modo historial, pues se introdujo por primera vez desde Windows Vista, y fue una vez que las características pasaron a un grado más alto en el perfil con Windows 7. Esta herramienta básicamente te permite capturar una captura de pantalla de básicamente, ahora sí, valga la redundancia, de toda la pantalla o partes resaltadas por el usuario. Recortes y anotación es el reemplazo moderno a este que es el principio de las UWP de Microsoft. Con ello pues obviamente la versión más actualizada de lo que es esta herramienta de recortes antigua. Y bueno, pues ya tal cual pues es probable que Microsoft finalmente deje de incluir las herramientas heredadas de la instalación predeterminada en Windows 10. Microsoft también ha hecho lo mismo con otras herramientas como lo que es Paint, WordPad y Bloc de Notas, que son totalmente opcionales desde May 2020 Update. Y bueno, ahí tal cual lo tenemos. Ahora herramienta de recortes pasa a ser totalmente opcional. Y bueno, ya finalmente yo con esta información precisa me estoy despidiendo. Te voy a estar dejando algo importante, una nota muy importante, y es que obviamente ya en esta semana se vienen las encuestas importantes que se estarán ahí publicando en la pestaña de comunidad, obviamente de este canal, donde siempre ahí pues claro que sí, hacemos esta clase de encuestas donde cuál fue tu mejor sistema operativo, la mejor build o la mejor actualización de Windows 10, con cuál te estás quedando prácticamente. Ahí básicamente el mejor antivirus del 2020. Ahí toda la clase de encuestas que se irán publicando esta semana. Es muy importante que no te la pierdas, la pestaña de comunidad. Ahí estaré recopilando toda la información de las encuestas para que, claro que sí, el 31, el 28 o inclusive hasta el 1 de enero del 2021 se muestran como tal los resultados de estas encuestas en cuestión de la informática. Así es que nada, ya finalmente me despido, ya estás bien avisado, no te pierdas por nada del mundo la pestaña de comunidad, las encuestas definitivas del 2020 en torno a la informática. Nos vemos hasta la próxima, ya lo sabes, suscríbete a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nada, Master Tuto fuera.